Buenos días, amigos y hermanos. Somos la Iglesia Contemporánea de Pucallpa, en Perú. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Esaúd y Leslie Soria. Gracias por acompañarnos a través de esta plataforma. Esperamos que este tiempo sea para edificación de sus vidas. Bendiciones y bienvenidos. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me Viniste a rescatar mi transgresión, tú perdonaste. nada Nos separará, majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es. el nombre de Jesús. Grande es tu nombre, oh Majestuoso su Señor. nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, No hay otro nombre, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Tan grande, poderoso, la muerte venciste. el velo partiste, Sí, la Señor, tumba vacía. ahora estás
mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Romanos 13. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para los que hacen el bien, que les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán, porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte, y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Pues la ley dice: no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo: ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor, revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen, como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Amén. Saludos, Dios les bendiga mucho. Estamos aquí un domingo más, pudiendo adorar al Señor, disfrutando un tiempo de los cánticos y pudiéndonos reunir como un solo cuerpo, como la iglesia de Cristo, en distintos lugares, cada uno en su casa, pero seguimos uniéndonos en espíritu como un solo cuerpo. No dejamos de ser un solo cuerpo porque estemos reunidos en nuestras casas, sino que como iglesia seguimos siendo un solo cuerpo y seguimos predicando la palabra del Señor. En esta semana continuamos la serie, el estudio del libro de Romanos, y hoy nos toca el capítulo 13.
Y quería ponerle como tema el día de hoy, reflejando a Cristo en tiempos importantes. Reflejando a Cristo en tiempos importantes. Ya hemos escuchado el capítulo 13, ¿verdad? Pero yo quisiera enfocarme y basar el mensaje a partir del versículo 11 de Romanos capítulo 13, que dice: es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Qué lindo, ¿verdad? Me gusta cuando el apóstol Pablo trae este versículo y dice que es bueno que hagan estas cosas. Lo que vamos a estar viendo en un momento, lo que ya hemos escuchado en la lectura, es bueno que lo hagamos porque estamos viviendo en una época importante. Por eso el tema de hoy se titula Reflejando a Cristo en tiempos importantes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de reflejar, ¿verdad? Cuando pensamos en reflejo, pensamos quizás en un espejo, pensamos quizás en el reflejo del agua, cuando nosotros nos miramos en el agua, ¿verdad? Y podemos ver el reflejo de nosotros. Un reflejo es aquello que nos permite ver, ¿verdad? Lo que está frente a lo que va a dar el reflejo. Entonces, en este caso vamos a estar hablando de la importancia de reflejar a Cristo en estos tiempos. El 15 de septiembre, esta semana, en Perú se cumplieron 6 meses de cuarentena. Desde cuarentena total hasta la cuarentena focalizada. Y han sido 6 meses ya. Otros lugares es parecido, otros es menos, otros es más. La pandemia lleva más tiempo acechando el planeta. Pero sabes, el tiempo de pandemia ha sido un tiempo de incertidumbre, ha sido un tiempo de pérdidas, de escasez, un tiempo de desesperanza, un tiempo de desesperación. Ha sido un tiempo muy difícil para la mayoría o para muchos seres humanos. Pero también el tiempo de pandemia ha sido un tiempo de unidad familiar. Ha sido un tiempo de evaluación, ha sido un tiempo de nuevos comienzos, de innovación, de ver a Dios obrar en nuestras vidas en esferas y en maneras que no lo habíamos visto obrar. De ver a Dios obrar en la vida de hermanos y de personas en maneras en las que no habíamos visto a Dios obrar. Hemos visto milagros, hemos visto provisiones, hemos visto cosas en las que Dios se ha manifestado de una manera especial. Entonces, los tiempos importantes pueden ser tiempos buenos, como también pueden ser tiempos malos, pero no dejan de ser importantes en nuestra vida. Los tiempos importantes pueden ser buenos o malos, pero no dejan de ser importantes, no dejan de influenciar, de impactar nuestra vida de una manera y no dejan de querernos influenciar de una manera para nosotros actuar o definir quiénes somos. Entonces yo quisiera hoy hablar un poco acerca de 3 áreas con las que podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas en estos tiempos importantes. Quizás vamos a hablar un poco acerca del tiempo de este tiempo en el que vivimos de la pandemia, pero tiempos importantes se refiere a cualquier evento o momento en nuestras vidas que nos lleven a pensar, que nos lleven a evaluar, que nos lleven a tomar decisiones. Puede ser un tiempo importante en nuestras vidas, puede ser el conseguir un trabajo, puede ser el aumento del trabajo, puede ser la pérdida de un familiar. Tiempos importantes puede ser el matrimonio de alguno de nuestros hijos. Tiempos importantes puede ser la graduación de nuestros hijos.
cualquier evento que de alguna manera u otra pueda impactar o influenciar nuestras vidas a tal manera que tengamos que tomar decisiones en base a eso, que tengamos que quizás considerar, que tengamos que pensar, que tengamos que evaluar, que tengamos que tomar acciones en base a ese tiempo importante. Entonces, 3 áreas con las que podemos reflejar a Cristo según este capítulo 13 del libro de Romanos que escribe el apóstol Pablo. En los primeros 7 versículos vamos a ver que debemos reflejar a Cristo con nuestra obediencia. Refleja a Cristo con tu obediencia. ¿Sabes? Habla acerca de la importancia de que todos debemos respetar a las autoridades. En estos versículos estamos comenzando a ver cómo el apóstol Pablo ya comienza a ser más práctico. Ya estuvo varios capítulos en Romanos hablando de fundamentos importantes en nuestra vida como la gracia, la santificación, la justificación. Aspectos importantísimos para nuestra vida espiritual. Pero de ahora en adelante el apóstol va a comenzar a ser un poco más práctico, a decirnos exactamente algunas cosas que debemos tener pendiente y considerar en nuestras vidas. Y en estos primeros 7 versículos el apóstol comienza a hablar de la importancia de nosotros como creyentes someternos a las autoridades, respetar a las autoridades, obedecer a las autoridades. Y es que justo en tiempos importantes es donde muchas veces las personas pueden tomar la consideración o la idea de que como es un tiempo importante, quizás es un tiempo de emergencia, quizás es un tiempo en el que hay que tomar decisiones rápidas, entonces podemos irnos por encima de los gobiernos, podemos irnos por encima de la policía, podemos irnos por encima de las autoridades, porque es una emergencia, porque es algo que tenemos que hacer rápido, porque es algo que donde es un tiempo importante. Y sabes, el apóstol nos dice que es importante que tú y yo, ya que hemos sido salvos, tú y yo, ya que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tú y yo, ya que hemos creído en Cristo como nuestro Señor, ya que lo hemos confesado como nuestro Salvador, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes en los tiempos importantes. No podemos dejar que las circunstancias o los tiempos manejen o gobiernen nuestra vida. Nosotros, bajo nuestros principios bíblicos, nuestros principios cristianos, debemos dirigir nuestra vida en base a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado e instruido. Entonces el apóstol está diciendo que todos los gobernantes han sido puestos por Dios. ¿Sabes? Es difícil entenderlo, es difícil aceptarlo, pero dice que no hay un gobernante que no haya sido puesto por Dios. Entonces, cuando nosotros evaluamos la condición o la situación en la que vive nuestro planeta, nos preguntamos, quizás algunos se preguntan, ¿cómo es que entonces Dios permite a estos gobernantes que son tan malos, estos gobernantes que son tan corruptos, estas autoridades que lo que buscan es el bienestar propio? ¿Sabes? Dios no se place con los gobiernos o las autoridades corruptas. Dios no los ha puesto ahí para que hagan el mal. Dios ha permitido que cada autoridad, que cada gobernante esté en su lugar, porque Él es soberano, porque Él todo lo puede, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo conoce, y Él sabe que en ese tiempo es para que tal autoridad, tal gobernante estuviera en ese lugar, porque son los planes de Dios, porque Dios es Dios, porque Él es soberano, porque Él permite que el ser humano tome decisiones y acciones en base a lo que cada uno va creyendo
Y estos gobernantes, aunque Dios, el deseo de Dios es que puedan, el gobierno, el Estado, las autoridades están puestas para ayudar al ser humano, para encaminar, para poder corregir el mal, para poder incentivar el bien. Pero dentro de la naturaleza pecaminosa, dentro de la condición en la que vive el ser humano, estos gobiernos pierden la oportunidad que Dios les da de estar ahí en ese tiempo para beneficio del pueblo, y cometen quizás errores, cometen situaciones difíciles, otras atrocidades. Pero ¿sabes? Dios no nos está llamando a que nosotros como creyentes seamos los jueces. No nos está llamando a que nosotros evaluemos, ¿este policía es corrupto o no lo es? Para saber si lo obedezco o no. Este policía será de los que hace bien o no. Esta autoridad, este gobierno, esta oficina. No podemos, la palabra no nos habla acerca de nosotros respetar a quienes nos parezca que debemos respetar. Con el hecho de que ya sea una autoridad, con el hecho de que ya tenga un cargo, de que ya tenga una posición, nosotros como creyentes debemos aprender a respetar, a obedecer nuestras autoridades. Nosotros como creyentes debemos aprender a someternos a las autoridades puestas por Dios. ¿Sabes? Hay un límite a la hora de someternos a las autoridades de la tierra. ¿Sabe? El apóstol Pedro en algún momento fue traído ante los sacerdotes, y los sacerdotes no querían que él siguiera predicando de Jesucristo. Y dice que les habían amenazado de que no siguieran predicando. Lo amenazaron de que la siguiente vez iba a ser peor. Y los apóstoles simplemente dijeron, ¿y a quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? En ese momento, Pablo tuvo que pararse firme, porque lo que exigía la autoridad era en contra de lo que Dios había establecido, de lo que Jesucristo le había establecido. Si hay una autoridad que nos envía a nosotros, nos dice, nos quiere inducir a nosotros a hacer algo que vaya en contra de nuestra fe cristiana, en contra de los principios de Dios, en contra de la palabra de Dios, ese es el límite. Hasta ahí llegamos. Si tenemos que sufrir las consecuencias, las sufrimos. Hay quienes son mártires, hay quienes están encarcelados. A Pablo lo encerraron cantidad de veces porque simplemente él prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no es una excusa para nosotros desobedecer a las leyes, desobedecer a las autoridades cuando nos parezca que no nos conviene. No podemos tirarlo, tengamos cuidado con tratar de desobedecer, de ir en contra de las leyes, de las autoridades, del gobierno, por beneficio propio. ¿Sabes? Ahorita es difícil, muchas iglesias se están cuestionando, ¿debemos reunirnos en contra de lo que el Estado dice? ¿O debemos continuar online, en línea, por Zoom? Algunos dicen, no, tenemos que seguir predicando la palabra. Yo estoy predicando la palabra. Mientras nos sometemos a las leyes, mientras continuamos obedeciendo a lo que el presidente de Perú estableció, de que las iglesias y los lugares que se reúnen muchas personas no deben reunirse, nosotros como cristianos debemos someternos. Que paremos de predicar, no, eso no ha dicho el presidente. Que dejemos de hablar de Cristo, eso no ha dicho el presidente. Que dejemos de orar, que dejemos de ayunar, eso no ha dicho el presidente. Que dejemos nuestra fe cristiana a un lado porque ya no hay templos, porque ya las cuatro paredes. No, eso no ha dicho el presidente. Simplemente dijo, para protegernos no vamos a hacer reuniones en lugares cerrados. La iglesia es una de ellas, el templo es uno de ellos. Pues nosotros nos sometemos. Por eso ICP no se reúne actualmente.
Por eso preferimos seguir las leyes de los que Dios ha puesto como gobernantes para cuidarnos, guiarnos, encaminarnos. Pero hay otros que piensan que entonces deben hacerlo porque la iglesia no debe cerrar. La iglesia no cierra porque las 4 paredes estén cerradas. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo seguimos predicando. Tú y yo seguimos adelante, seguimos la obra. La obra del Señor no se ha detenido porque las 4 paredes estén vacías. Al contrario, quizás es algo que Dios está utilizando para que la iglesia que estaba tan cómoda dentro de las 4 paredes salga y comience a ver otras cosas, otras áreas en las que pueda comenzar a moverse, a despertar y hacer lo que debe hacer como iglesia. Dios es soberano del universo y Él instituyó 4 esferas principales de autoridades. 4 esferas que reúnen las distintas autoridades. Creó el gobierno, ¿verdad? Cuando hablamos de creó, podemos ir a historias y todo, pero Dios es quien permite cada autoridad. Dios es quien permite cada puesto. Así que Dios instituye al gobierno para que esté al cuidado y a la atención de los ciudadanos. Dios instituye a la iglesia para que esté a la atención y al cuidado de los creyentes. Dios instituye a los padres para que estén al cuidado y al tanto de los hijos. Dios instituye a los jefes para que estén al cuidado y al tanto de los empleados. Son distintas esferas de autoridades en las que nosotros debemos aprender a someternos, aprender a respetar, aprender a valorar, aprender de que están ahí porque Dios así lo ha permitido. Que nos use a nosotros para dar un voto, ¿sí? Que nos use a nosotros para elegir a ciertas personas, ¿sí? Pero Dios es quien permite cada uno de los gobernantes, de las autoridades. Entonces, refleja a Cristo con tu obediencia. Estos tiempos importantes son oportunidades para reflejar a Cristo a través de nuestra obediencia, a través de poder vivir los principios, lo que vamos aprendiendo de Cristo. En estos tiempos importantes es el momento de ponerlo en práctica. En segundo lugar, quiero hablar acerca de refleja a Cristo con tu amor. Refleja a Cristo con tu amor. Vamos a estar viendo los versículos 8 al 10, este punto. Refleja a Cristo con tu amor. Y en estos versículos habla más acerca de la importancia de amar a los demás. Habla ya acerca de nosotros amar a nuestro prójimo. Habla acerca de nosotros cuidar a nuestro prójimo. De nosotros valorar la relación entre yo y el otro, y el prójimo, el ser humano. Entonces, miren qué interesante que Pablo también ahí en esos versículos se refiere a los mandamientos, a varios mandamientos, y los cita en estos versículos. Y con esto lo que está queriendo hacer referencia es de la importancia de lo que es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. ¿Sabes que de 10 mandamientos, 7 son mandamientos a base o relacionados a nuestras relaciones humanas? 3 mandamientos son en base a nuestra relación con Dios. 7 a nuestra relación con el prójimo. Cuán importante es para Dios que tú y yo podamos amar a nuestro prójimo. Todos estos 7 mandamientos, Jesucristo los resumió en uno diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Hemos sido salvos. Hemos sido justificados. Hemos sido santificados por la gracia de Cristo.
hemos conocido a Jesús, hemos conocido a Dios, tenemos que reflejar a Cristo a través del amor que nosotros podemos impartir a otros. Cristo tiene que verse en nosotros, otros deben ver a Cristo en nosotros, en el cómo tratamos, en el cómo cuidamos, en el cómo nos relacionamos, en el cómo nos referimos a las personas. No hay ley en contra del amor. No hay ley en contra del amor, dice Pablo. Pero ¿sabes? Yo quisiera no añadirle a la palabra, sino quisiera especificar un poquito. No hay ley en contra del amor bíblico, del amor sano, del amor correcto. Porque no quiero que alguien malinterprete, porque sabemos que en este mundo depravado hay cantidades de personas que piensan que satisfacer sus deseos, sus pasiones desordenadas, inmorales, le llaman amor. Pero no estamos hablando de esos desenfrenos, de esas inmoralidades. Estamos hablando del amor puro, el amor santo, el amor correcto, el amor que proviene de Dios a nuestras vidas y que nosotros podemos llevar a otros. El amor al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, no hay ley en contra del amor. Más bien cumplimos la ley con amor. Porque ¿quién puede decir algo en contra del amor? Cuando nosotros experimentamos el amar a otros como nos amamos a nosotros, y no estamos hablando de amar solo a un familiar, porque es fácil amar a nuestros hijos con todo el corazón, es fácil amar a mi esposa, es fácil amar a mis familiares, a mis vecinos. Pero la palabra del Señor nos habla de la importancia de nosotros desarrollar un amor en nosotros que va más allá de una relación biológica o una relación cercana. Nos lleva más allá de nosotros comenzar a ver aún personas que no conocemos y sentir en nuestro corazón por ellos. Con el deseo de nosotros orar, interceder por ellos. Por eso es que muchas veces hacemos oraciones misioneras y oramos por personas que están en otros países y ni siquiera los conocemos. Personas que cuando ocurren algunas situaciones como la explosión que ocurrió no hace mucho, habían personas orando por los heridos, por los que estaban ayudando, por el gobierno. No conocemos, pero Dios pone un amor en nuestros corazones que inunda y miramos al ser humano ya no con ojos de envidia, ya no con ojos de recelo, ya no con ojos de indiferencia, sino con ojos de amor, tal como Cristo los ve. Si no hay amor en nuestros corazones para aquellos que no conocemos o aquellos que sabemos que están haciendo el mal, tenemos que preguntarnos, ¿hemos conocido a Dios? Porque la palabra del Señor nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, pero el que ama le conoció. Si hemos conocido a Dios, debemos procurar pedirle al Señor: Señor, llena mi corazón de amor, de ese amor que tú sientes, de ese amor que tú tienes por el ser humano, y permite yo sentirlo también y comenzar a actuar en base a ese amor. Los tiempos importantes son una oportunidad para hablarle a otros sin palabras. Los tiempos importantes, recuerda que el tema es reflejando a Cristo en tiempos importantes. Entonces los tiempos importantes son una oportunidad de hablarle a otros sin palabras. De hablarle a otros acerca de Cristo sin decirle nada. ¿Por qué? Porque mis acciones hablan más. Porque mi cuidado habla más. Porque el trato que yo pueda tener hacia una persona habla más. En este tiempo de pandemia, donde llevamos tantos meses, ¿a cuántos has ayudado? ¿A cuántos le has extendido la mano? ¿Sabe? Porque en este tiempo difícil muchas personas están pasando la difícil, valga la redundancia.
En estos tiempos hay personas que la están pasando mal. Pero no debe ser una excusa, porque dentro de lo mal que podamos estar experimentando, siempre hay algo que Dios está haciendo por nosotros, por sus hijos. Y si la situación la estamos sufriendo, la estamos trabajando, la estamos viendo y atendiendo a diario, es porque Dios nos da la fuerza y la capacidad, nos provee de tal manera que hoy por hoy todavía podemos decir: estoy de pie. Estoy de pie porque la mano de Cristo me ha sostenido. Estoy de pie porque aunque en tiempos difíciles he visto la provisión de Dios. Estoy de pie porque Dios es quien me ha sostenido en medio de esta situación. Pero entonces, en base a lo que Dios está haciendo en mi vida, yo debo ser de bendición a otros. Con lo mucho o con lo poco, yo debo ser de bendición a otros. No hablamos necesariamente de quitarle la comida a mi hijo para dársela a otro. Si no tengo para dar arroz, no doy arroz. Pero si tengo el tiempo para llamar a alguien y darle una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, si tengo el tiempo para llamar a alguien y decirle: ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Hay distintas maneras de nosotros amar al prójimo y expresar lo que hay dentro de nosotros. Dios nos ha llamado a que tenemos que demostrar, reflejar a Cristo a través del amor que ha puesto en nosotros. Entonces, hablemosle a otros sin decir nada. Muchas veces nos gusta hablar, pero el actuar, el tomar acciones, muchas veces habla más y reflejamos más de lo que podamos decir. No es que está mal hablar, pero debe ir acompañado de nuestras acciones, debe ir acompañado de nuestra forma de vivir. Por eso es que el apóstol en el versículo 11 dice: es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es bueno que se sometan a las autoridades. Es bueno que respeten a las autoridades. Es bueno que amen al prójimo. Es bueno que reflejen a Cristo a través del amor. Es bueno que lo hagan porque estamos viviendo. Yo no sé tú, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es real. Y hoy te está diciendo: es bueno que practiques estas cosas porque estamos viviendo épocas importantes. Estamos viviendo tiempos importantes. Y hay que aprovecharlos, iglesia. Hay que aprovechar estos tiempos importantes. Hay que aprovechar estos tiempos porque en estos tiempos es donde se dan unas oportunidades que no se dan en los tiempos regulares. En estos tiempos hay gente que está a la expectativa. En estos tiempos hay gente que está en la necesidad. En estos tiempos hay gente que está buscando. En estos tiempos hay gente que está preguntando. En estos tiempos hay gente que está necesitando que tú, como iglesia, te despiertes. Que tú como iglesia tomes la decisión de actuar, tomes la decisión de moverte, tomes la decisión de reflejar a Cristo con todo lo que eres y tienes. Por eso el apóstol dice en el versículo 11, parte B: es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. ¿Sabes? Yo creo que es tiempo de tomar una decisión de que como iglesia nos comencemos a despertar o a mover, a activar. Muchas veces caemos en una conformidad, caemos en una comodidad, donde ponemos a un lado lo importante y nos enfocamos en otras cosas. Pero Dios nos está hablando hoy de que es tiempo de despertarnos de ese sueño.
Es tiempo de comenzar a ver lo que es importante y no dejarnos contaminar con el mundo. Que la policía es corrupta, no todos. Hay muchos corruptos, sí, pero por eso yo no voy a dejar de obedecer a la policía. Que el gobierno es corrupto, no todos. Que hay corruptos, sí, pero no por eso vamos a dejar de obedecer. Que hay gente mala, que el prójimo es malo, sí. Que son malagradecidos, sí. Pero no por eso yo voy a dejar de amarlos y de reflejar a Cristo a través del amor que Él ha puesto en nosotros. Porque justo en esos tiempos difíciles es cuando más hace falta que la gente vea quién está en tu corazón, a quién tú le rindes cuenta, a quién tú le sigues. Seguimos a Cristo, le rendimos cuenta a Cristo. Entonces es tiempo de hacer y practicar todo lo que esta palabra nos está diciendo. Entonces, en tercer y último lugar, nos dice: refleja a Cristo con tu testimonio. ¿Sabes? Aquí el apóstol Pablo comienza a hablar entonces entre la luz y la noche. ¿Sabes? La luz versus la noche. ¿Qué significa Cristo versus el diablo? ¿Qué significa santidad versus pecado? ¿Qué significa el espíritu versus la carne? En tiempos importantes la oscuridad quiere aprovecharse y quiere ganarnos. En tiempos importantes la oscuridad quiere dar un golpe fuerte para enfocarnos en ella y alejarnos de la luz. Pero entonces nosotros tenemos que saber y recordar que la oscuridad no se pelea con puños, no se pelea con patadas, no se pelea con palos. La oscuridad se lucha con armas de la luz. Cuando llegan estos tiempos importantes a nuestra vida, tenemos que aprender a identificarlos. Tenemos que aprender que van a ser tiempos de lucha entre la oscuridad y la luz, entre el espíritu y la carne, entre practicar lo que estamos escuchando versus desobedecer la palabra de Dios. Y es en estos tiempos en los que debemos actuar en la manera como Cristo actuaría. Es en estos tiempos en los que nuestro testimonio debe reflejar a Cristo en nuestras vidas. La oscuridad la luchamos con armas de la luz, con oración, con ayuno, con la palabra de Dios, con la comunión con los hermanos. La oscuridad tenemos que lucharla con el poder de la sangre de Cristo. En los tiempos importantes, y peor si son los tiempos difíciles o tiempos malos, no podemos ignorar que la oscuridad, que el diablo, que el enemigo va a buscar la forma de tumbarte, de alejarte de la luz, de sacarte de los caminos del Señor. Por eso es tan importante que, como dice en el versículo 14, y con esto termino, dice el versículo 14, mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensan todo el mundo en satisfacer sus propios deseos. Para reflejar a Cristo con cualquier área de nuestras vidas, tenemos que revestirnos de Él. Tenemos que, el apóstol usa esta comparación como si fuera una vestimenta. Y usted se viste todos los días. Una persona sana, normal, se viste todos los días. Se baña, se pone una ropa limpia. Al otro día entonces otra vez se pone otra ropa limpia. No podemos andar con esa ropa vieja que va a apestar, que va a ensuciarse, que la gente se va a alejar de nosotros, solo las moscas se van a acercar. Sino que revestidos es algo que hay que hacer diario. Es algo que tenemos que buscar la presencia de Dios cada día. Es algo que tenemos que procurar a Cristo en nuestras vidas cada día para poderlo reflejar. Porque en medio de las luchas, en medio de la oscuridad, en medio de las situaciones, de esos tiempos importantes, de esos tiempos que pueden ser difíciles, de esos tiempos que nos pueden llevar a un orgullo, unos tiempos buenos que pueden llevarnos al orgullo, es tiempo en lo que podemos perder de perspectiva a quién debemos reflejar. Es tiempo en lo que podemos dejar de mirar a Cristo y comenzar a mirar en los tiempos. Por eso es importante que para reflejar a Cristo
revístete de Él. Cada día ve a la cruz, cada día ve en oración, cada día busca la palabra, cada día acércate a Cristo y mantén una comunión con Él para que cuando lleguen estos tiempos importantes estemos listos, firmes, preparados, fortalecidos para reflejar a Cristo en los tiempos difíciles. Es algo que hacemos diario, es algo que debemos cultivar y procurar. Dios tiene el control de los tiempos. En estos tiempos importantes muchas veces nosotros nos sentimos que perdemos el control. Nos sentimos que no sabemos qué hacer. Nos sentimos que quizás hemos una incertidumbre, que hemos perdido esa capacidad de tomar nosotros las decisiones y el control. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es de que aunque nosotros no controlemos los tiempos importantes, hemos creído y confiado en aquel que sí tiene control en todo tiempo. Dios nunca pierde el control. Él tiene el control de los tiempos, pero tú tienes el control de lo que decides reflejar. Tú tienes el control de lo que decides que otros vean. Tú tienes el control de cómo actúas en medio de estos tiempos importantes. Tú tienes el control de lo que decides en medio de estos tiempos importantes. Tú tienes el control de lo que haces. Dios tiene el control de los tiempos, pero tú tienes el control de si pones en práctica o no lo que has aprendido de su palabra y de sus principios. Por eso te digo, refleja a Cristo en tiempos importantes. Procura que cuando lleguen los tiempos muy buenos o los tiempos muy malos, tiempos importantes, puedas reflejar a Cristo y no cometas los errores de alejarte de Él. No cometas los errores de llevarte como si fueras del mundo, sino que podamos practicar los principios que Él nos ha enseñado, principios bíblicos, principios de amor, principios de obediencia, principios de sometimiento, principios que nos lleven a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Dios les bendiga mucho, muchas gracias por escucharnos, gracias por este tiempo y nos vemos el siguiente domingo a la misma hora. Bendiciones. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar
cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Gracias por acompañarnos durante nuestro servicio. Conéctate cada domingo 10 y 30 de la mañana para seguir aprendiendo de nuestro Señor. También queremos invitarte a nuestro tiempo de estudio bíblico y oración de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche vía Zoom. También, si quieres, puedes encontrarnos a través de nuestra página de Facebook, ICP Comunidad, y nuestro canal de YouTube. Si necesitas consejería, no dudes en llamarnos. Hasta la próxima semana.